Seguimos, amigos, esto es Deporte B Textual, pero un Deporte B Textual especial, porque siempre recorremos la vida de los deportistas a través de sus frases, de sus textuales. Hoy tenemos versión especial. ¿De qué? De madres y padres, sí, de esas figuras fundamentales de nuestros protagonistas, de las que sacan consejos, anécdotas, historias. Hoy conocemos mucho más de las mamás y los papás de nuestros deportistas. Mi mamá en mi vida es la persona más importante que tengo junto con mi hermano Oscar, que fue el que me crió teniendo 3, 4 años más que yo. Pero la verdad que una vida muy fuerte, pero con muchísimos principios, muchísimos valores y sobre todo lo que nos ha dejado nuestra mamá siempre, el respeto hacia la otra persona. Y recién decía, yo no jugaba a la pelota, empecé a jugar medio así y se terminó dando así que realmente tu vocación, el fútbol es. Sí, porque después me dediqué a pleno. Sobre todo me cae la ficha cuando mi mamá, yo ya cuando empecé a jugar en inferiores, todos los fines de semana pedíamos prestado botines. Y la verdad que yo ya era un pibe grande, ya 17 años. Teníamos que trabajar para ayudar a nuestra mamá y la verdad que no, ya me daba vergüenza pedir botines. Entonces mi mamá un día dejó de comprarse una ropa para un cumpleaños de 15 de una sobrina, una prima mía, que era el hermano de mi mamá. Fue y me compró unos botines para que yo el domingo vaya a jugar. Y en el momento que me dio los botines, dije, mi mamá tiene una ilusión, tiene un sueño, tiene unas ganas de poder ver a su hijo por ahí jugar al fútbol, que sea alguien. Y dije, si no llego a primera es porque Dios no quiere y no porque yo no haga todo el sacrificio que tengo que hacer. Y como era un pibe de perseverar y de luchar y de buscar lo que uno siempre quiere y sueña, y sobre todo la persona más importante en mi vida, a partir de ese momento fue donde le dediqué todo para poder llegar a jugar en primera. Es decir, vos jugás a la pelota por tu mamá. Sí, siempre jugué. Es siempre, digamos, lo que haces lo haces para tu mamá. Sí, para mí es muy fuerte, me gusta, pero es muy fuerte hablar de mi mamá porque a mí no me va a alcanzar la vida para agradecerle todo el sacrificio que hizo para que yo sea no solamente un pibe grande, un pibe de físico grande, sino también de ser muy respetuoso y de tener valores, sobre todo de la familia. ¿Y tu papá te iba a ver a la cancha? No, mi papá fue un hincha muy fanático de Almirante Brown, que me fue a ver un solo partido contra Olimpia de Paraguay cuando inauguramos las luces, sí. Pero después profesionalmente no me fue a ver nunca. No. Dejó de ir cuando yo debuté en primera, a ver a su almirante querido. Es muy loco eso, ¿qué pasó ahí? Dijo, no. Y él decía no que no podía soportar que yo erre un gol y la gente me insulte y quedarse de salir un día a la cancha y decir no vengo más porque lo putean a mi hijo. Entonces él prefería escucharlo por radio. ¿Y tu vieja te iba a ver? No, mi vieja iba a todos lados. ¿Tu vieja estaba con la barra? Sí, ¿no? Mi vieja viajaba con la barra. ¿Viajaba con la barra? Sí, cuando iba a Rosario, cuando estaban los equipos de Rosario en la B Metropolitano, en el Nacional B. Sí, no, mi mamá no le gustaba ir a la platea. Era una lucha. ¿Era una lucha? Sí, y bueno. Y cuando veíamos algún tumulto ahí, yo decía, uy, ojalá que no sea mi mamá. Porque no se bancaba que insulten al hijo. ¿La conocían? Sí, la conocía, era muy, mi mamá. Sobre todo acá en Almirante era muy conocida porque no faltaba nunca. A veces iba a los entrenamientos. ¿Iba a los entrenamientos también? Sí, a veces sí. ¿Te seguía a...? Sí. El que no faltaba nunca tampoco un entrenamiento, mi hermano Oscar. Oscar. Me llevaba y me traía. Oscar siempre presente también, los dos, mamá y Oscar. Sí, muy presentes en mi vida ellos dos. Vamos a la frase que te identifica a vos. A ver. ¿Querés? Vamos. Es tu frase. 2 palabras. Mi chiquito. Sí, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Tu mamá te decía mi chiquito? Sí, mi mamá es una locura. Está presente a cada minuto, en cada cosa que haces.
Sí, yo todas las mañanas le agradezco. Le agradeces. Tu mamá vino de Corrientes con vos, sé algo de la historia, pero ustedes son 11 hermanos. Y vino a trabajar a Buenos Aires y los vino trayendo de a uno, ¿es así? Sí, primero se trajo a los dos más chicos. Sí. Y después nos fue trayendo a uno con la plata que ganaba durante la semana. Viajaba y nos traía. ¿Y a vos te tocó venir en algún momento? ¿Con Oscar viniste o viniste vos? Yo vine, primero se trajo, yo soy el noveno. El noveno. Justo el 9, vos sos una cosa de loco. Se trajo a Nancy y a Omar y después vine yo y después lo fue a buscar a Oscar. Mira, mi mamá me llegaba por acá. Y te decía mi chiquito, pero vos claro, sos y gigante. ella me decía, hola mi chiquitito, ¿cómo estás? Buen día. O mi chiquitito, anda, que vas a llegar tarde al entrenamiento. Yo no tengo palabras ni me va a alcanzar la... Ojalá yo le pueda dar a mis hijas, a mis hijos, el 10% de lo que me dio ella a mí. Mis hijos van a salir buena gente. Yo creo que mi mamá, lo que no podía dar por ahí en un cumpleaños, lo que no podía dar en Reyes, lo que no podía dar en Navidad, no daba lo suplantaba todo con amor, con cariño, con la taza de mate cocido, con pan. Mi mamá es algo... Viste que todos decimos nuestra mamá es la mejor y a veces queda muy... Pero mi mamá ha sido una persona que ha luchado toda su vida. Bueno, en casa hay álbumes de fotos desde no prehistoria, no quiero decir prehistoria porque los voy a amargar a mis viejos, pero de muy viejos y hasta casi actuales, con recortes de diarios de cada uno de nosotros, vitrinas, todo. Y además todo este registro fotográfico que en gran parte es de mi papá, porque él era fotógrafo de chico y siempre tuvo esa cosa de querer grabar, de tener esos momentos, y nosotros tenemos horas y horas de videos, no solo jugando, sino también de vacaciones, de momentos, de entrenando en el jardín de casa, de todo, no sé. ¿El Museo Simonet para cuándo? ¿Hay Museo Simonet? No hay museo como pero museo. ¿Pero cómo no? Ya hay que habilitarlo. No es como museo, pero entras a casa y hay gigantografía de nosotros tres dando vueltas, bufandas de los clubes donde jugamos, cada uno en su habitación. En casa de nuestros viejos hay vitrinas con los trofeos, con fotos, todo. ¿Dijiste gigantografía? Gigantografía. Digamos, tamaño 1:1, es decir, un 1 o más. Casi 1:1, sí, porque... a ver, no hechas a propósito para eso, pero sí de lugares donde... de algún torneo, de algún campus que hicimos. Permiso, me lleva Seba. Bueno, te reí, pero es así, porque se iban en el avión, se iban ahí enrolladitas. Aparte, de padre y madre en general, esas cosas flashean mal, ¿o no? Y sí, para ellos son recuerdos preciosos, para nosotros también, pero bueno, el orgullo para ellos, ¿no? También yo a veces me pongo ahora, al ser padre, me pongo en la piel de ellos y digo, wow, qué loco, ¿no? Que los tres al mismo tiempo, compartiendo cancha. Es muy loco que de una familia de 5, pues ustedes son la familia, son 5, los 5 hayan estado en la selección, hayan jugado los 5 handball, los 5 en la selección y que sean, digamos, no se puede creer, no sé, habría que ver si pasa con alguien más en el planeta Tierra que ocurra esto, ¿o no? Es seguro que hay, pero es difícil encontrarlo y que se mantengan. No sé qué probabilidad hay. Compartan hasta un juego olímpico, varios. La verdad mundiales también compartiste. Bueno, mundiales sí, pero el juego olímpico como para nosotros es lo top de lo top. Y bueno, por eso digo que para ellos es un orgullo y tenerlo ahí en casa. Y obviamente mamá le permitió a papá hasta una cierta franja de la casa, después le dijo, no, pará. Esto mantengamos... Acá llegaste. Sí, hasta acá llegaste. Basta. Se plantó, en un momento se plantó porque estaba copando. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que entrar a casa y ver todo eso... a veces cuando voy y todo, nos sentamos en el sillón y lo ves, hermoso. Es hermoso. Entre mamá y papá, ¿tienen esta es una pregunta complicada. ¿Hay un preferido? ¿Vos sentís que hay uno que... Sí, uno... es un poco preferido. ¿O no? Tienen uno cada uno y ¿viste? ninguno Que soy no yo. es el mismo. Y ninguno soy yo. Pero si yo lo agarro ahora a Pablo o si lo agarro a Dios me va a decir que capaz el preferido. No, te dicen lo mismo que yo. ¿Sí? Sí, bueno, saben. Está bien eso. Lo tienen naturalizadísimo. ¿Sí? Uno tiene un preferido. Vos sos el más grande, como que ya... Sí,
quizás Yo hice como... vos capaz sos el seguí preferido el de tu camino. abuela, tu abuelo, ¿viste? Que Ponele, pero yo hacía todo lo que me decían, siempre fui muy de seguir. esa es las la tarea normas. del mayor, ¿no? Y los otros, Diego ya hizo su caminito y Pablo ya hacía cualquier cosa. De chicos. Ya desde chiquitos. Sí, sí. Mi viejo, profe de educación física, mi mamá casi maestra jardinera, siempre estuvo el juego en casa. Siempre había una pelota, siempre había una soga o algo en casa y lo usábamos para jugar y nos proponían muchos juegos los dos. Siempre era un juego y quieras o no eso te lleva a competir y te lleva a golpearte porque son dos hermanos varones. Vos naciste en Rosario con tu familia, vos vivías con tu mamá y tu papá. ¿Hasta qué, digamos, hasta los 12 años que se va tu mamá? Tu Claro, mamá se va. decide irse a Paraguay. Nosotros somos, bueno, ahí en ese entonces vivíamos Simón, Ezequiel, yo e Iván. Sí. Y mis viejos. Ok. Éramos 6 en casa. Y mis viejos, bueno, se separan Y y tu vieja vende la casa. vende la casa de un día para el otro. Vos y ya jugabas a la pelota, pero por ahí. ahí en el barrio, me venían a buscar, En jugaba más con gente grande. Ok. Ya Y hacías ahí- diferencias, ya eras bueno. Sí, aparte me venían a buscar, estaba bueno, pero yo no tenía noción, pero me venían a buscar gente más grande y jugaban por lechones, cajones de birra. No, claro. Cajones de birra. Yo era chiquito, me pagaban Ponía una chiquito, Coca-Cola. 2 lechones. Claro, entonces como que el roce es otro, ¿viste? Ni hablar. Y la mentalidad es otra también. Al ser muchos hermanos y criarte en un barrio humilde, la supervivencia está ahí al lado, a la vuelta de la esquina, ¿viste? Que la tenés que hacer sí o sí. Tenés que hacer, tenés que zafar. Sí. De alguna manera tenés que hacer la diferencia. Y yo, por suerte, tuve una familia que mi vieja y mi viejo laburaban para que no me falte un plato de comida al día. Con nuestras necesidades, nosotros sabíamos, yo de chico sabía que si pasabas por un kiosco ni tenías que mirar, ni tenías que pedir un chocolate. Sí, privaciones, cosas que no. Y ya lo sabíamos, y es como, no, loco, esto no se puede. Y entonces era como, bueno, yo me sentaba en la avenida Oroño, y pasaba a ver los autos y me imaginaba siendo dueño de uno de esos autos. Y esa era mi ilusión, ¿viste? Volvía y la vi a mi vieja cansada y yo dije, bueno, no quiero que labure más. Entonces te vas... Tenías una motivación ya. Motivación, pero desde chico. Desde chiquito. Y desde chico ya sabía que iba a lograr cosas. Y ahí tu vieja se va a Paraguay. Sí. Así de un momento a otro. Sí, de dice, un día "Chau". para el otro. Un día llego de jugar a la pelota y estaba mi mamá sentada con una familia contando plata y dice, no, mañana nos vamos a Paraguay. Agarré la bicicleta, estoy hablando de 12 años. Hice 30 cuadras hasta la casa de mi viejo, solo, de noche. Le dije, mamá vendió la casa y dice que mañana nos vamos a Paraguay. Y mi papá vino y yo le dije a mi mamá, yo no me voy. Y es jodido. Y ahí es donde vos decís, o por lo menos lo que vemos, que vos ya tomabas decisiones fuertes a esa edad. Totalmente. Y yo ya sabía, yo ya intuía que no, yo a Paraguay, no, yo voy a quedarme acá y voy a ser jugador de fútbol. En ese momento yo decía, quiero jugar a Newell's en la selección. Que mi vieja se haya ido de esa manera, sin consultarnos, vendiendo la casa donde nos criamos, donde a ella le costó tanto que lo levantaron junto a mi papá, levantaron la casa a ellos. Y fue como, ahí me empecé, o sea, hoy en día siendo más grande y analizando todas las cosas, con terapia, con charlar, con aprender, ahí fue cuando me hizo el clic de que mi vieja dijo, no, pero vamos, no, y yo le dije, quiero jugar a la pelota, me quiero quedar con mi papá. Pero Ahí ¿qué decía- pelota? Ni pelota, dice, Claro. vos tenés que estudiar. Y ahí fue donde fue el clic, donde, sí, yo voy a ser futbolista. Y eso es por una parte, se lo agradezco a mi vieja que me haya puesto eso, qué pelota ni pelota. Bueno, ¿qué tiene que fútbol? ¿Qué fútbol? El fútbol no se vive. Y fue ahí, es como demostrarle que sí, que era un sueño que yo tenía y sabía que lo iba a lograr, y ya con 12 años, ¿viste? Y entonces encontrarme que ella se va, saber que tenés una pérdida, que no está tu mamá al lado, y a los 3 meses viajar a Francia representando a la Argentina y volver siendo campeón y siendo el MVP del torneo, fue instantáneamente, le dije a mi papá, subimos un colectivo 12 horas hasta Paraguay, que le quiero demostrar a mi mamá que se equivocó. Ah, vos con querías el- ir a decirle eso. Mirá, nada, mi vieja para mí es el ser más... es muy fuerte, es una persona muy fuerte y con mucha valentía para sobreponerse a las cosas y criarnos de la manera que nos crió, ¿viste? A todos, con mucho esfuerzo, nos dio eso de la disciplina, el esfuerzo, el estar siempre peleando por tus cosas, por tus creencias.
por tus sueños. ¿Le pudiste llevar después, pudiste hablar, digamos, vos me dijiste, yo quería demostrarle que el fútbol sí era un camino, porque ella quería que vos estudies. Sí. ¿Y qué pasó después? No, nada, después ya cuando yo fui creciendo en el fútbol y vino a verme a La Plata, después yo me voy para España y en un momento, claro, yo estaba solo. Yo ahí me distancio de mi padre, de mi papá, y me quedo solo y entonces la llamo a mi mamá. Che, ma, mirá, estoy solo, necesito que vengas. Entonces fue muy gracioso porque en todo momento mi mamá te iba dejando como cositas para aprender, ¿viste? No era mucho de hablar, pero por ahí te decía algo o te dejaba ver algo para que vos lo trabajes y seas mejor, ¿viste? Entonces, antes de llegar, saco el pasaje y en una semana viajaba, me voy a una inmobiliaria y yo tenía 17 años. Y le digo, sí, vengo a comprar una casa para mi mamá. Entonces imagínate, vos estás ahí sentada y te aparece una de 17 años, tenía el pelo largo, horrible, me veía por la calle, te cruzaba de vereda. Pero para. Claro, entré a la... Eras muy chiquito, no te iban a tomar en serio. Claro, y ahí le digo, no, yo juego en el Racing Santander. Dije... Por aquí, señor. Sí. ¿Qué querés, champán? No, ahora quiero que me haga un buen descuento. ¿Qué gusta? No, claro. Y me acuerdo que le elijo una casa que eran 4 chalecos con playa privada. Hablo con el presidente para que haga los trámites, los papeles, para que vea el tema del pago, porque claro, vos tenías... yo pasé de vivir en la pensión, de comer fideo todos los días, te estoy hablando a los 6, 7 meses, a comprar una casa que valía mucho dinero. Entonces yo no entendía lo que era el dinero o lo legal o cómo se podía hacer. Entonces el presidente me ayudaba. Y me acuerdo que dimos una seña, yo esperando que mi mamá me confirme. Yo era, tomá, loca, te compro que estés al lado mío con una casa, ¿viste? Pero yo no era el te compro una casa, te doy una casa porque te tenés que quedar conmigo pues sos mi mamá. Entonces cuando llega, al otro día vamos y le muestro la casa, le muestro la playa, volvemos, le digo, tomá, mami, esto es tuyo. Entonces me mira, uy, gracias, hijo. Y yo conociéndola, viste, no la veo convenciendo. Entonces volvemos al departamento y le digo, ¿no te gustó la casa o qué pasa? Dice, no, hijo, es que yo no me puedo quedar a vivir acá. Entonces le digo, ¿cómo que no? Me dice, no, dice, yo ahora mi lugar está en Paraguay. Y ahí es mi casa y ahí es mi tierra, me dice. Y vos disculpame, pero esto es para que vos sepas lo que viene para adelante. Vos tenés que estar y hacer donde vos querés estar, no por los otros. Y vos sos mi hijo y yo te di la vida y te crié como pude y ahora yo necesito ser feliz. Y acá siento que no lo voy a hacer. Te vas a enojar, pero cuando crezcas, me vas a entender seguramente. Y yo estuve como un año sin hablarle a mi mamá. Durísimo. Porque me sentí desplazado, me sentí que no me querían. Y entonces me encerraba en entrenar, en jugar, en estar mejor. Y el faltante ese, que después de grande fue como, wow, qué loco lo que me enseñó. Y gracias, y se lo agradezco todos los días, que me dio esa enseñanza de vida. ¿Vivías con tu mamá, con tu papá? Sí. ¿Cómo era esa vida de esos primeros años allá en Luján? Papá, mamá, bueno, hasta ese momento 2 hermanos, que son los que me siguen. Después vinieron ¿Vos 2 sos más. el más grande? Yo soy el mayor. Sí, bueno, papá laburante de toda la vida, se iba a las 3, 4 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. No alcanzaba, como te decía, en esos momentos. Bueno, muchas veces teníamos que mirar los lunes, cuando teníamos un almacenero a la vuelta, Cabacín, y daba nuestros fondos con el fondo de él al lateral, Sí. y se asomaba todos los lunes con un bolsón de pan. Y nosotros mirábamos ese bolsón de pan cuando él se asomaba y sabíamos lo que íbamos a comer durante toda esa semana hasta el otro lunes a veces. Así que bueno, épocas difíciles, año 80 y pico, Claro, muy Alfonsín difíciles. y toda Alfonsín. esa onda después de todo lo que había vivido, Terrible en la nuestro Argentina. país. Una Argentina muy difícil. Argentina de cortes de luz, de cortes Todo, programados. todo, de que Sí, sí, aumentaban, sí. si ahora aumentaban las cosas, Bueno, en esa época era la algo, hiper. hiperinflación total. Bueno, te levantabas un día con un valor, al otro día valían 10 veces más. Entonces, bueno, momento complicado donde no había un vaso de leche, donde
mi vieja, recuerdo colar el mate cocido y dejar secando la yerba al sol para poder al otro día poder tomar un mate cocido, porque realmente era muy, muy complejo. Así que todo eso me fue haciendo, como te dije, un poco fuerte esos golpes para no querer que vivan mis hijos nada parecido a lo que yo había vivido en esos momentos, pero sí haciéndoles sentir y haciéndoles entender el valor de las cosas, ¿no? Porque es muy fácil a veces cuando tenés equivocarse enseguida o transmitir un mensaje erróneo a tus hijos, y la idea, bueno, era esta, ¿no? Hoy que se puede, hay que entender que va a haber momentos que quizás no se pueda y que hay muchísimas más gente en nuestro país, sobre todo, que no puede tener muchos beneficios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, creo que ese es el valor fundamental que hay que bajarle, o que le bajamos con Laura, en este caso, mi señora, a nuestros hijos. Y que obviamente nos brindaron nuestros viejos, ¿no? Porque eso se hereda de la familia, viene con uno. Si mi viejo no me hubiese dado todas esas herramientas durante la vida, hoy estaría llorando por los rincones a mi viejo. Y la verdad que, si bien hay una sensación de tristeza siempre, porque un ser querido y amado... Lo extraña siempre. Pero cada vez que me acuerdo de él me viene una sonrisa, porque me vienen sus frases, me vienen sus deslomadas para hacernos vivir una vida decorosa, por lo menos, teniendo muy poquito económicamente. Entonces, creo que me hizo ser la persona que soy junto a mi vieja, y esas cosas son de las cuales hablo ahí, ¿no? Esa zona de no confort que yo no tuve nunca de chico, me hicieron buscar ese hambre, me hizo buscar el éxito rotundo, y muchas veces yendo y viniendo en el colectivo, en el tren, 2 o 3 horas, porque no estaba el acceso desde Luján a Liniers y demás, y cuando iba a tirar la toalla decía, no puede ser, porque yo tengo que salir de esta situación, mi familia no se merece estar en la situación en la que está, necesito hacer el máximo esfuerzo para que mis viejos puedan tener una vida decorosa de grandes. ¿Vos veías que ellos se esforzaban mucho? Totalmente, sí. Y en una situación de por ahí la mujer no trabajaba en esa época, ¿no? La mujer era ama de casa, mi vieja estaba siempre en casa con nosotros, y mi viejo no le permitía laburar directamente. Se utilizaba esa bajada de línea, ¿no? Claro. Que hace más de 20 y pico, 30, 40 años, que gracias a Dios cambió hoy, y bueno, las familias son mucho más abiertas y está buenísimo. ¿Cómo es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Ya la nombraba. Mamá, sí, la verdad es un motorazo de la vida. Nada, ella tuvo su historia aparte, se quedó con nosotros, que nosotros éramos 5, quedamos 4 hermanos. Y nada, una persona muy inteligente, muy alegre y muy inteligente para poder llevar las cosas de la vida, ¿no? O sea, realmente es una... Agradezco mucho haberla tenido, tenerla, pero haberla tenido a mamá en los momentos más duros o más determinantes. El día de hoy me sigue ayudando un montón, en la parte deportiva. A mí me encanta porque hace 2 años yo sentí que, me voy a meter en deporte, estaba como estancado o mentalmente, más que todo, como, bueno, yo llegué acá, estoy muy bien, estoy esquiando fuerte, pero me quedan 8, 9 personas que me están ganando y me van a ganar siempre, porque yo siento como que o sea, poniéndolo sobre la mesa, tenían un montón de cosas por las que me pueden ganar. Y mamá empezó. No, pero ¿cómo puedes decir eso? Que no sé qué, viste. No, pero mamá, yo le explicaba, porque además mamá no entiende nada de esquí, no es que... Pero se sabe Vos habías visto los canadienses. Claro. Pero yo le digo, mamá, pero ¿viste los canadienses lo que son? Claro. ¿Viste cómo vienen? Son 200. Son 200, tienen de todo, que no sé qué, bueno. Y mamá empezó, taca, comes eso, como ella sola, bien, empezó a muy comer bien, mamá. Por teléfono, ¿no? Estando en Europa, no sé qué. Y en un momento como que la empezó a hacer creer. Convenció también al resto. Es buena esa, hay que convencer al entorno. Sí, convenció al entorno, hasta que en un momento yo empecé a... Cuando me llamaba mamá y empezaba con este temita, ponía el teléfono en voz alta, y yo convivo con mi entrenador. Entonces el otro escuchaba. No, pero Luri, que no sé qué. Y en un momento nos convenció. Ah, bien. Y ahí, cuando nos convencimos y realmente nos dimos cuenta que nosotros le podíamos ganar al que querramos, fue un cambio terrible en nuestro rendimiento. O sea, empezamos a... Ahí nos dimos cuenta, hace mucho yo había escuchado una frase
de que la modestia en el deporte no tiene que existir, como que la modestia es algo que, o sea, no es que no tenés que ser modesto, pero que tenés que creerte que le podés ganar al resto, porque si no, no le vas a ganar nunca. Sí. O si le ganás es de casualidad, porque en realidad vos ya saliste pensando que el Creo del que frente- Escola dice algo así. Escola, Sí, Escola bueno, dice eso. algo así, sí. Y a mí me encantaba la frase, pero no la podía llevar a mi cabeza, ¿viste? Y cuando mamá me empezó a ir a comer, ¿viste? La cabeza, me di cuenta. Y sí, loco, es así. Te lo crees, lo sentí, lo tirás para afuera y sale. Y empezamos a ganarle a todos. A los que nunca pensábamos, a los canadienses, le empezamos a ganar a los estadounidenses, a los japoneses. Japonés, con toda la tecnología. Con toda la tecnología. A su casa. Y bueno, de ahí funcionó. Eso es mamá. ¿Cómo era esa familia de Belén? No, cero. Mi mamá era profe de educación física también, siempre me acompañaba, Sí. ella jugaba al hockey también ahí en el club. Y mi papá es remisero de toda la vida, cero deporte, pero él era el... Buena dupla ahí. Él se era el que no equilibraban. entendía mucho, fue entendiendo con los años el hockey, Bien. lo fue entendiendo, pero no opinaba mucho, iban con el mate ahí y me bancaban si salía llorando, si salía contenta, viste, como que eran como mi cable a tierra. La verdad que mis padres me dieron toda la posibilidad. Nosotros somos casi 8 hermanos. ¿Cuántos? ¿8? 8 somos en total. 8. Y ¿Vos qué número sos? El anteúltimo. Y realmente Séptimo. es un esfuerzo enorme. Somos una familia humilde. Y mi papá hizo el esfuerzo para darme todos los días esa posibilidad de que pueda ir en colectivo, de llegar a poder. Todos sabemos lo difícil que es mantener una familia grande y lo hizo. Y por eso yo siempre digo que mi papá fue fundamental en mi carrera porque en el inicio me apoyó mucho, ¿no? Entonces siempre le voy a estar agradecido, se lo he agradecido muchas veces, no me canso de decirle gracias y bueno, y hoy trato de ayudarlo del lugar que me toque, ¿no? Eugenio, papá. Sí, Eugenio. ¿Mamá cómo se llama? Petrona. Bueno, gracias a mi mamá tuve la posibilidad de jugar en Paraguay por muchos años y la verdad que pareciera que fue todo planificado, ¿no? Porque le di la posibilidad que mi madre también me vea ahí en la selección y ella nació en Carapeguá, en Paraguay y después se vino a vivir a Argentina. Entonces, Mamá paraguaya, papá sí. argentino. Claro, Muy bien, pará. Eugenio y Petrona. Eugenio y Petrona, Muy bien. 8 hermanos. 8 hermanos, un montón. Un montón. Y hay que mirar a cada uno y darse cuenta, mirá, este juegan Sí. a la pelota, ¿qué onda? Claro. Digamos, hay que estar atento a 8. No, y también hay que atento y aparte que el No, ni que sacrificio. ¿Siempre fue tu sueño jugar a la pelota? Siempre ¿Lo tenías fue- claro? Siempre fue mi sueño. Yo tengo una anécdota. Mi mamá me decía que si yo no estudiaba, no jugaba. Está bien. Y me parece perfecto. Creo Sí. que la educación con el fútbol es un complemento explosivo Van muy para, bien de la mano. para mejorar. Mm. Para mejorar no solo en tu vida como futbolista, sino para mejorar después. O sea que después de ser futbolista nosotros somos muy jóvenes. ¿Tus viejos qué hacían? ¿Tu Mi mamá qué viejo tornero, Sí. mi vieja ama de casa. hacía? Ok. Entonces Pero el un- estudio importante. si yo no estudiaba, no jugaba. Si yo no tenía buenas notas, no iba a entrenar. Pero mi mamá quería que yo entre al Carlos Pellegrini. Ah, muy bien. ¿El curso de ingreso hay que hacer? Y había que hacer Sí. lengua y no sé qué, y matemática por el otro lado. Y yo el examen de... Historia, geografía, lengua. y matemática. matemática. Y yo el examen de matemática y geografía lo di bien y di a propósito mal el de... ¿A propósito? Sí. Porque si no, no podía entrenar. El Carlos Pellegrini era doble turno, doble jornada. Muy buen Y colegio. yo Muy tenía que... Vos tenías otra cosa Yo tenía un allá, acá. objetivo en mi vida que era jugar al fútbol, ¿no? Dice, jugué los Paralímpicos de Río. Mirá, a estadio lleno. Lo único que escuchaba era el "Vamos, Gaby", que salía de la voz de mi vieja. Esto es hermoso. Porque entre todo ese despelote de voces, la detectaste. Sí. A ver, no se escucha Lo- nada, pero entendés eso que es se una escuchó. figura, lo describís muy bien en esa No frase. se escucha nada, pero eso lo escuchás. Y es algo que tengo poca palabra para poder explicarlo, porque en realidad debe ser una cuestión, una conexión umbilical tremenda. Y bueno, la verdad que tiene que ver con lo que te decía hace un ratito, digo, ese acompañamiento, ese calor en el momento más importante de tu carrera deportiva, que es jugar un juego paralímpico y estar tu vieja ahí presente y poder darse esto de poder escucharla,
nada, son mucho más que un partido ganado, ¿no? Tu vieja y tu viejo también, seguramente, y los dos al lado tuyo desde el primer momento, pero me mata eso de tu vieja entrenadora sin tener mucha Mi idea. vieja le clavaron una credencial cuando arranqué a jugar de entrenadora para poder Una alojarnos en el CENAR, porque yo surjo de una jornada infanto-juvenil, muchos chicos con discapacidad haciendo multideporte, hicimos básquet, natación, y hubo en el gimnasio donde hoy entreno el torneo de tenis de mesa, Sí. y juego ahí contra varios chicos acá de Argentina, y había una delegación de Uruguay, y me tocó jugar, me acuerdo, la final contra un chico de Uruguay, que también, vamos, no todo es color de rosa. Cuando juego contra ese pibe Con Uruguay, también había uruguayo. alguien que alentaba por ese chico Uruguay, Claro. y era mi mamá. No, me muero. ¿Ves lo que son las mamás? Porque decía que estaba solito y que nadie hinchaba por él. Muy bien. Sí, ¿cómo Es lo vas que a tenía hinchar? que hacer tu Sí, hija. Es yo, espectacular. viste, logré comprenderlo con el tiempo. Digo, En el momento no te gustó tanto. no, dale, vamos a ganar y después le invitamos una coca. La figura de las mamás siempre en estas charlas aparecen. Bueno, mi viejo también lo escucho. Tu papá también, claro, Mi viejo tiene perdón. finales ganadas mías porque él alienta fuerte, grita fuerte, entonces el rival Se amedrenta. erra. Aparentemente hay una teoría que dice que él... Es buena esa. Sí, no, el tipo aparentemente... Pero tira Digo, tipo vos, voy a dejar- maleficio, hace No, no sé un qué hace. tac. Yo voy a Tira- dejar de entrenar porque el tipo viene y me hace ganar partido. Le digo, mirá vos. Así que gané porque vos... ¿No viste cómo en el 9 iguales ¿Tu yo...? viejo viaja a París? No, obvio. Habría que empezar a... ¿No? Para que mande el gualicho en el momento. El ¿Entendés? Lo cafecito, tiene hay que juntar con el cafecito y vamos a ver si lo llevamos. Hay que llevar. No, está siempre presente, obviamente. Hoy ya más de grande. Él me acompañó, vino de hecho a mis primeros torneos, el abierto de Estados Unidos, mis primeros panamericanos en México. Me acompañó porque yo viajé con 15, 16 años. Después, bueno, obviamente, situación país, todo empieza a ser Muy un poco más difícil. complejo. Pero bueno, está. Hoy con el teléfono es mucho más fácil. Antes era, viste, Por tener suerte, que ¿no? llamar. Sí, sí, hoy estamos recontra en contacto con los resultados, mandás la zona, che, gané, perdí, ¿eh? Se ven ahora ya hasta con YouTube algunos partidos, que eso no pasaba hace tiempo. Claro, eso. Así que está bueno porque conectado. sentís, viste, están reconectados. Y sí, muchas veces nos preguntamos qué haríamos sin ellos, ¿no? ¿Qué hacemos sin nuestras madres? Bueno, así parece que piensan también nuestros protagonistas, porque fundamentales en todo el recorrido, en el desarrollo del deporte y de la vida, ¿no? Por supuesto. Así nos lo contaron Enrique Plantey y, por ejemplo, también Daniel Bazambera, ¿no? Formaron ese vínculo tan profundo, indisoluble. Ahora, en esta segunda parte, el turno de los papás. Claro que sí, los padres también, que acompañan, que están ahí, que consienten mucho y a veces también ponen los puntos. Decís era personaje porque qué cosas hacía. ¿Tenés No, cosas de tu viejo? Sí. No, yo creo que las enseñanzas más importantes en mi vida que me acompañaron me las dio él, ¿no? En mi casa, obviamente, mi mamá también. Pero él era un tipo de la calle, de tratar de muchos códigos, de ser muy amigo de los amigos y bueno, de la familia. Y creo que eso también me ayudó también a, no sé, él me mandaba en algún momento, yo jugaba en Defensores, era chico, no tenía botines. Mi papá me decía, bueno, pero si vos sos bueno en tu categoría, te tienen que dar los botines, ¿viste? Cosas, y claro, ya Te cambiaba el punto me de vista. hablaba de ir a hablar con el presidente del club para que pedir botines. Y me terminaron dando botines en algún momento en Defensores. Raúl González, que era el presidente. A lo que voy es que él es como que me fue acelerando en algunas cosas. Y yo cuando llegué a Estudiantes, con 12, 13 años, 14 ya... Yo veía la primera división, iba a la tarde a veces cuando entrenaban en distintos horarios, iba a patearle a los arqueros de primera, iba y pedía permiso. Estaba en ese momento Chiquito Bocio, estaba Patricio Hernández técnico. Grande, Pato, un genio, Y Patricio. bueno, y mi viejo me decía, andá, que te vean, que te conozcan, vos tenés que estar ahí. Es decir, curioso. Bueno, sí, él interesado. me ayudaba Interesado en esas cosas. por el tema, claro, no por las cosas. Tratar de sacar, no ventaja con los demás, sino de que me sirva a mí para poder llegar. El tema de la comparación ha sido también algo que te ha sido más bien algo que te ha empujado o ha sido algo como una carga, si querés. Un poco de ambas. Porque
nosotros cuando somos adolescentes, imagínate, oh, papá no entendés nada, oh, mamá no entendés nada, querés ir, rebelarte, hacer la tuya, y de repente yo estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía mi viejo, entonces era muy difícil quitarle esa autoridad, por así decirlo. Entonces... Es decir, que te enemistaste con tu papá, internamente, no digo que te haya... Sí, en algún punto sí, luchaba contra eso, y esa expectativa de los demás tal vez era justamente esa carga con la que había asumido en ese momento para a su vez darme fuerzas, porque me dio fuerzas justamente porque bueno, yo voy a ir ahí, los voy a callar a todos porque yo juego porque soy yo y no porque soy el hijo de mi viejo en aquel momento cuando era más chiquito, que bueno, tal vez ese era el discurso. Hoy tal vez habrá otros discursos y comparaciones, pero en ese momento era que jugaba porque era acomodado. Entonces, bueno, en la cancha iba ya un poco más agresivo también en el juego, a demostrar todo el tiempo. A los 12 años no quería jugar al fútbol. 12, 13 años. Le dije a mi papá que no quería jugar al fútbol, entonces mi papá me dijo, bueno, tampoco vas a ir al colegio. Y me llevó a trabajar con él. Sí. Estuve 2 días trabajando y volví al fútbol, al colegio. Pará, ¿y tu papá de qué trabajaba? Era pintor, albañil, era obra. Ahí en la obra Bueno, dijiste esto. No, Vuelvo al fútbol y vuelvo al fútbol, ¿o no? vuelvo al colegio. Ese laburo es... Eso es un laburo. En Mar del Plata, con la fresca que hace. Y La obra... Me morí de hambre, me morí de frío y volví rápidamente a jugar al fútbol y al colegio. Y ahí, ¿y el cole no? Nunca tuve mi papá siempre fue, sobre todo mi papá, siempre fue muy exigente con mi comportamiento, siempre. Mi papá, yo llegaba del colegio, cuando me daban el boletín en el colegio, lo primero que veía era qué comportamiento me habían puesto. Antes que las notas. Sí, las notas mi papá ni me miraba, nunca me miró las notas. Siempre me miraba que tenga un comportamiento excelente o muy bueno. Y si no era excelente, muchas veces me preguntaba por qué no era excelente, qué había hecho que no era excelente. Él siempre fue muy estricto en cuanto a mi relación con los demás, mi relación con los mayores, mi comportamiento en la manera de manejarme, la manera de expresarme con el otro. Me comentaban en algún momento que vos jugabas al fútbol y que tenías a tu viejo que también era entrenador. ¿Es así o no es así? Mi viejo. ¿Tu viejo era entrenador? Claro, de la primera del Lima Fútbol Club. Y Qué en algún difícil, momento ¿o no? dudó ponerme o no ponerme por lo que dirán en el pueblo. Ah, mirá. Porque tenía 15 años yo aparte. Pará, entonces le costaba. Le costaba. Y me puso al final y bueno. Te salimos puso, pero campeones, no, sí. digo, debe ser difícil. Sí, para mi papá aparte era, viste como era antes en los pueblos, decía mi papá porque tenía el tiempo, le gustaba. Sí. No es que no había curso de entrenador, no era que No, se quería, me imagino era un técnico colaborar como- en el club, tenía las divisiones inferiores primero, después dirigió la primera y era raro, pero bueno. No, pero bien. Sí, bien. No, pero es estaba como bueno. cuando tenés a tu viejo de profesor en la escuela. Claro, ¿y qué haces? No, Sí. y te puede tocar No, que pero te... me retaba, mi papá me retaba. Claro, te como reta más que a cualquiera. todo. Claro, porque te tenés que hacen ser el capilla más ejemplo. Claro. No, eso no es negocio. No es negocio. Papá, a los 10 años míos más o menos, consiguió un terreno en Juan Bautista Alberdi entre Cenillosa y Doblas y lo que se le ocurrió es hacer una sede de un club y armamos un club de Babi ahí, No. del cual me crié toda mi vida. O sea, Pará, jugaba entonces siempre tu ahí. viejo te armó un club. Claro, es lo que me gusta a mí hacer ahora en Huracán. No, pará, vos Sigo eras esos muy, pasos. para escuchar, zarpado de mimado. Y por ahí sí. Por ahí sí. Era el capitán del equipo, todo eso. Pará, sí. viejo, es buena esta historia. ¿Cómo se llama tu papá? Luis. Luis y mamá. Liliana. No, Luis y Liliana. Vos sos re mamero, ya te lo digo. ¿Es verdad? Sí, es Me verdad. gusta porque confiesa rápido. Es verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mamá y Ah, papá. me asumo. Igual ahora de grande me hice mucho más pegado a mi papá. Ah. Antes por respeto lo miraba y como que lo tenía distante, pero no de afecto, sino de demasiado respeto. Con mamá Sí. era abrazarla, estarle encima, distinto. Pero bueno, ahora fue cambiando y fluctuando y ahora con esto de mi rol en el fútbol 9, con más tiempo quizás que el que tenía cuando era jugador, puedo compartir otras cosas con mi papá que antes no. Pará, me interesa mucho esta historia de cómo armaron ese ¿El club. club? Sí. Y enganchó un terreno papá pelado, Bueno, no estaba mal, muy bien el lugar. que recontra bien ubicado. Bien el viejo. Luis estaba sí, sí, astuto. sí. Y bueno, pero papá era futbolero, yo seguí los pasos de él. Y cuando vio la posibilidad, tenía el sueño de poner un club propio y lo hizo. En realidad la primera estructura era
un inicio de lo que sería una sede chiquitita, una entrada, y en el fondo una cancha de fútbol y una pileta que pudieron aprovechar de antes que venía ya del terreno. Del terreno con pileta. Claro. ¿Cómo se llamaba el club? Alberdi Junior. Alberdi Junior. No, más de 20 años estuvo y una camada de muy bien. gente que hoy nos cruzamos en el barrio y nos golpeamos el pecho a decir fuimos de Alberdi Junior para terminar mi carrera como quería, es que en el último partido está mi papá y mi mamá. ¿Y pudiste lograrlo? Lo pude lograr. Qué lindo. Y me imagino... Le regalé el último partido a ellos. ¿Tus viejos cómo lo vivieron? ¿Qué te dijeron? Calculo que bien, qué sé yo, no sé. No le pregunté nunca. Nunca me tomé el tiempo de preguntarle sus sensaciones. ¿No? No. Viste, a veces ni siquiera es... Digamos, ni siquiera es, no es necesario hablar, pero debe haber sido una locura. Sí. El momento del podio. Ese momento donde vos decís, esto está pasando. Me costó caer. Al principio, en realidad, cuando llegué de la prueba, lo único que me preocupaba era, espero que mi papá esté vivo. Porque tu papá estaba ahí. Mi papá estaba allá. Tu papá estaba ahí viendo todo. Estaba ahí y... Estaban todos, estaba todo el equipo. No, en realidad había ido mi papá, estaba obviamente mi entrenador y estaba... Había otros argentinos también. Sí, estaba todo el equipo de natación y estaba también el dueño de la pileta donde yo nadaba. Sí. Y mi papá, tiene un silbido que es muy particular, entonces siempre cuando nadábamos con mi hermana y cuando mi hermano jugaba al hockey, hace un silbido, entonces como que nosotros mirábamos y lo saludábamos. Yo siempre llegaba a una prueba, miraba el tiempo, lo miraba al bochi para ver cómo había sido y después de ahí ir a verlo a mi papá, a buscarlo a mi papá. Y me acuerdo que llegué y no escuchaba el silbido, y dije, chao. Se emocionó y... No, claro. Pará, ¿qué pasó con el silbido? Pará. No, estaba tan emocionado que él estaba en una parte de la tribuna, bajó corriendo, lo pararon los de seguridad y no podía explicarle que quería cosas. Quiero silbar, señor, usted no entiende. ¿Usted no entiende? Sí. ¿O no? Y me pasó verlo en el podio, ahí sí, ya, digamos como que se pudo mover y estaba cerca, y ahí sí escuché el silbido, cuando lo vi dije, bueno. Contabas la historia de tu papá, que también había sido futbolista y que había jugado en Independiente. Y fue el pionero, sí. Él arrancó esta historia del fútbol dentro de la familia. Él jugó hasta la reserva Independiente. Después por problemas económicos, familiares, se tuvo que dejar la carrera, digamos, que lo podía llegar a ser profesional, y empezó a jugar por dinero en los pueblos. Lo venían a buscar para jugar por dinero y jugaba bien. ¿De qué jugaba? Jugaba de 8, mi viejo. Nada que ver a los hijos, porque ninguno de nosotros fue volante antes se llamaba 8, se llamaba 10, se llamaba 5, y era en la posición donde te tocaba jugar. Ahora ya es el carrilero, es el enganche, es el contención, o sea, va cambiando todo. Sí, es verdad, van cambiando los nombres, pero más o menos, bueno, ya sabemos, el 8. El 8, papá era 8. Y bueno, nosotros ninguno fue. Uno 9, el otro 7, el otro enganche, que era el 10. Pero el germen, la pasión ya la tenía tu papá y él ya les pasó eso a ustedes, de una. Pero eso de querer jugar. Yo me acuerdo tendría 4 o 5 años y me iba a una canchita que teníamos a media cuadra de casa, una canchita, le poníamos 2 piedras. Un baldío, era un capaz. baldío, Sí, que lo convertíamos en canchita de fútbol. Y mi papá se pasaba horas con nosotros enseñándonos cosas, amagá para allá y vení para acá. Es decir, la escuelita la hiciste con tu viejo. Tocá y andá a buscar, la frase de mi papá, tocá y andá a buscar, quedó grabada, además me la voy a tatuar, ¿no? Tocá y andá a buscar, papá decía, siempre, a todos, ¿eh? Y ya después lo cargábamos cuando nos juntábamos todos en familia, tocá y andá a buscar, nos quedó grabada esa frase y me la voy a tatuar. Hay muchas más, ¿eh? Papá fue un gran armador de frases, hay muchísimas más. Esta frase la dice tu papá, dijimos, la vamos a poner a ver si adivina, obviamente le iba a adivinar, la dijiste desde el principio, esta es la frase de cabecera de la familia, la dijo tu viejo. Sí. Ahí está. Muchísimas Rolando. Sí, Rolo. ¿Qué otras enseñanzas o cosas crees que te dejó tu papá o sentís, esto me quedó de mi viejo, soy así por mi viejo, me parece que... Y el ser un amante de la familia, el ser familiero de mi mamá,
y de mi papá también, porque ellos lograron una familia. Ellos siempre pusieron por delante el que seamos unidos, el que la familia siempre esté toda junta. Bueno, después pasaron cosas que todo el mundo conoce, que tampoco viene al caso ahora porque no quiero ponerme ni triste ni tampoco ponerme a hablar de ese tema, digo, del tema que pasó Podemos hablar en lo que vos aquel quieras momento. y lo que no. Pero me queda la enseñanza de la unión que nos dejó, ¿viste? Y los valores. Y así pasó nuestro capítulo especial de Deporte B Textual, nuestro capítulo de padres y madres de protagonistas, ¿no? De los protagonistas son algunos de los deportistas de nuestro país. Recuerden, importante, si nos quieren seguir en las redes, por supuesto pueden escucharnos en Spotify, @canal Deporte B, porque tenemos nuestro podcast. Claro que sí, si no también se pueden suscribir a YouTube y pueden ver todos los capítulos, este o el que quieran, en YouTube también, @canal Deporte B y en todas nuestras redes. Así que los esperamos siempre y nos vemos la próxima porque siempre hay más Deporte B Textual. Chau, chau, hasta la próxima.